Nos resultó en la clase anterior muy claro y eso es bueno. Me gustan estados de ese tipo, porque solamente dentro de esos estados, solamente de esas circunstancias, pueden descubrirse los siguientes estados. Y esto lo aprenderemos con ustedes ahora en la clase 3 de este congreso llamado el proceso de corrección. Que lo que hacemos en la sabiduría de la Kabbalah es trabajar sobre nuestro ego y deseamos agregar a él la fuerza positiva. Y por lo tanto nos resulta siempre un trabajo entre dos cosas que están opuestas. Positivo y negativo. Influencia, recepción. Subidas, bajadas. En cualquier cosa y cosa tenemos algo y lo opuesto a él. Y por lo tanto, así como hablamos de una forma negativa en la clase anterior sobre nosotros en un poco, vamos a ver de dónde esto proviene. El asunto es que mientras más opuestas son las personas y se conectan, mientras más intentan superar la diferencia que hay entre ellos y las molestias y obstáculos en la conexión, así el cli espiritual crecerá más. Pero hasta que no sea grande, en todo lo necesario y se descubra como un cli espiritual, las oposiciones, contrastes, diferencias serán muy grandes y no podrá realizarse nada con ellos hasta que no se descubra como un sudor completo. Y esta medida completa, antes de que se descubra, nos parece todo una ruina, no hay lo que hacer, todo hay que tirarlo y escaparse de esto. Y está todo mal, incorrecto, y más y más. Y en un momento cuando se descubre como la solución entre dos cosas opuestas que es imposible conectar y de pronto encaja y se conecta y aparece la luz, todo está bien. Y precisamente hasta cuanto anteriormente fue malo y separación, se descubre la luz y la conexión. Y así siempre es en nuestra vida. Y así también, y muchas veces más grande, es en el grupo que estamos conectados en ella. Y por lo tanto, no hay que fijarse sobre todas estas cosas. Por lo tanto, nos escribe Baal Sulam que no hay sabio sino a través de su experiencia. Y solamente los que tienen experiencia de su vida y vieron todas esas cosas, las buenas y las malas, y caídas, y subidas, y conexión, y desconexión, y todo lo que hay entre eso, solamente Él podrá tranquilizar los espíritus y decir al final y al cabo, paciencia. Fuera de paciencia, no tenemos de qué preocuparnos, porque todo vendrá en paz con la condición de que continuamos.
Y por eso nosotros también necesitamos comprender que no tenemos que comparar entre los grupos de Europa, incluso hasta cuánto esos se conectan más y esos menos, y en qué manera y en qué carácter se conectan esos y los otros no. Todas las escenas son distintas una de otra. Y por eso cada una tiene una potencia propia de ella, una forma especial de conexión en ella. Y debemos, por lo tanto, solamente cuidar todo, que todo se asiente y llegue a la conexión. ¿Qué ese chico solamente todo el tiempo está dando vueltas? Yo creo que deben tomarlo de ahí. Él desea algo. Nos escribe Baal Sulam. No hay nada que se manifieste en su forma verdadera, sino solo a través de su opuesto, como el predominio de la luz sobre la oscuridad. Esto implica que todo apunta hacia otra cosa, y a través de lo opuesto puede llegar a percibirse la existencia del concepto contrario. No precisamente. Es decir, a través de lo contrario. Por lo tanto, es imposible valorar y decir que es algo bueno si no tenemos su contrario, señalándolo malo. Es imposible valorizar el bien sin el mal, el amargo sin dulce o el dulce sin el amargo, el amor sin el odio, estar satisfecho sin haber estado hambriento anteriormente, separación y conexión. Por lo tanto, es imposible amar, apreciar la adhesión sin antes haber alcanzado el odio de la separación. Es decir, debemos, vean lo que nos dice Baal Sulam, es imposible llegar a la adhesión, es imposible anhelar y amar la adhesión si no tenemos anteriormente a eso odio a la separación. Es decir, nosotros alcanzamos esa separación, comprendemos y sentimos hasta cuánto es mala, hasta cuánto nosotros lo odiamos. Entonces, dentro de ese odio a la separación, nosotros pasaremos a la adhesión y comenzamos a comprenderlo, conocerlo, valorizarlo, única y exclusivamente entonces. Eso significa que cualquier cosa se descubre de lo contrario a él mismo. Y porque nosotros somos egoístas, entonces tenemos claro que solamente dentro de esa negación, negatividad, dentro de las cuestiones negativas, podemos alcanzar las cosas positivas. Y por eso nos es tan importante la cuestión de la paciencia, porque nosotros pasamos a través de muchas situaciones negativas y solamente dentro de ellas nosotros vamos a conocer los estados positivos. No una vez dije que si me despierto en la mañana y no siento los problemas que se despiertan antes aún de que yo me desperté,
Si los problemas no se despiertan, significa que el Creador no me ama. Porque su invitación hacia Él es solamente si Él despierta los problemas, aprietos, distintos, dificultades, que entonces yo lo necesito a Él, porque yo soy un egoísta y no puedo anhelarlo, sino dentro de la carencia. Y a esto debemos acostumbrarnos y decidir tratos, relaciones correctas hacia nuestra vida de los cabalistas. Y no tomar ejemplo del mundo, porque el mundo avanza sobre una línea de lo que le parece mal y de lo que le parece bien. Y nosotros avanzamos sobre nuestras dos piernas. Y entonces nos importa hasta cuánto es bien y es malo cuando se descubran de una forma paralela y cuando nosotros entre ellos creceremos, también por la parte del bien y también por la parte del mal. Y nosotros no anulamos el mal. Nosotros comprendemos que si anulamos el mal, anularemos el bien. Por eso, lo que sucede acá es que debemos cuidar a estos dos. Todo lo que viene de lo alto, todo es para el bien, solo que hay que saber cómo equilibrarlos, que se encuentren uno frente al otro balanceados. Y la conexión entre nosotros puede ir por encima de los problemas. Y la conexión de nosotros con el Creador puede ir también solamente por encima de los problemas. Cuando nosotros lo bendecimos a Él por el mal y por el bien. Porque comprendemos que todo viene de no hay nadie más aparte de Él. Y solamente porque Él es bueno y bondadoso. Y no hay nada que se descubra de ningún otro lugar. Y así creceremos. Sobre esto tal vez alguien quiere preguntar algo. ¿Hasta cuánto esto esté claro y dirigido hacia lo que estamos hablando ahora? ¿No? Bueno, entonces seguimos. 2. Todo lo que hay en la realidad, tanto bueno como malo, tiene derecho a existir. Y está prohibido destruirlo o erradicarlo por completo del mundo. Y solamente tenemos que corregirlo y llevarlo al bien. Cuando se encuentran dos cuestiones opuestas, dos cosas opuestas, en balance, que comprendemos que no puede haber mal sin bien, sino que solamente deben equilibrarnos, que entre este bien y mal, dirigirnos y comunicarnos con ese no hay nadie más aparte de Él, que nos envía bien y mal con respecto a nuestro ego. Y si yo trato correctamente al bien como al mal y al mal como al bien, entonces yo le pego a la meta que es el Creador, y me conecto con Él. Esto nos escribió el Baal HaSulam. ¿Hay alguien que quiere preguntar? ¿Ustedes se pusieron de acuerdo?
¿Qué? ¿Ah? No. Yo hablo solamente con el grupo de hombres, primero que nada, porque en ellos es la riña. A ellos les pertenece esto más. 3. Las personas que acordaron unirse en un solo grupo y dedicarse al amor de amigos es porque cada una de ellas siente que tienen un solo deseo, que puede unir todas sus opiniones para conseguir la fuerza del amor al prójimo, que es imposible llegar a la fuerza del otorgamiento, sino a través de que todos se unen en un solo grupo. Es por eso que cada uno que tenga el poder de poder anularse con respecto a su prójimo, y entonces podrán unirse. Y en la conexión entre ellos, cuando descubrirán esa conexión, descubrirán también al Creador. Otra vez. Esas personas que acordaron unirse en un solo grupo y dedicarse al amor de los amigos es porque cada una de ellas siente que tienen un solo deseo, que pueden unir todas sus opiniones, incluso si son opiniones totalmente opuestas. Pero eso no importa. Si todos reciben todo lo que ellos tienen, también en mente y también en corazón, todo del Creador, y cada una de ellas es distinta, de acuerdo a su ego, porque los egos son distintos en todos, nosotros jamás podremos unirnos y ser parecidos entre nosotros. Solo si deseamos unir todas esas opiniones distintas totalmente y atribuirlas al Creador, que Él es quien nos envía esto, a cada uno a lo suyo. Entonces, cuando nosotros deseamos volver a Él y unirnos a Él, allí todas las opiniones y deseos y pensamientos opuestos, todas se unen como si fueran una. Como salieron de un solo productor, que es el Creador, que entra a todos nosotros, y todos somos distintos en nuestro ego. Entonces en cada uno aparece en un deseo y en un pensamiento distinto. Así, de tal manera que cuando volvemos al Creador y unirnos en Él, entonces todos los pensamientos y deseos nuestros que son distintos se unen en Él y se convierten en uno. Por eso, esas personas que aceptaron unirse en un solo grupo para dedicarse al amor de los amigos, y por motivo de que cada uno siente que tienen un solo deseo, el Creador es el deseo especial que puede unir todas sus opiniones para que reciban esa fuerza de amor al prójimo. Por lo tanto, cada uno será capaz de anularse por el bien del prójimo y podrán unirse para después unirse al Creador. Nosotros vemos desde acá que tenemos unas cuantas direcciones. Primero que nada, eso de que todos somos distintos, eso está claro, porque en cada uno
se encuentra un deseo distinto, egoísta. E incluso si viene del Creador, una porción para cada uno. La luz superior, así, no tiene ninguna división, sino que cuando entra al ego de cada uno, ya la persona comienza a pensar, sentir en su mente, en su corazón, de una forma distinta a los demás. Entonces, si de cualquier manera nosotros comprendemos esto, de que somos distintos por nuestro ego, y nosotros estamos con la intención de volver a unirnos al Creador, entonces todas esas cosas distintas, precisamente porque son distintas en cada una de nosotros, cuando nosotros volvemos al Creador, esta distinción que se encuentra entre nosotros, cuando nos unimos en Él, nos da la potencia 613 veces más grande en nuestra conexión. 620, disculpen. Por lo tanto, nosotros no alcanzamos Nefesh de Nefesh como fue antes del rompimiento de la Dama Rishon, sino que 620 veces más Naranjai, la luz infinita. Y en vez de un punto negro en la luz blanca, que es el deseo de recibir, nuestro pequeño deseo de recibir en la luz blanca, como fue creado a través de la entrada de la luz en este deseo, este se infló en la medida del Ein Sof, como Malchut de Ein Sof, que lo abarca, que lo contiene. Y entonces, cuando nosotros verdaderamente volvemos a unirnos, entonces nosotros alcanzamos al Creador mismo, esa luz superior por completo, incluyendo su origen, llamado Kotzosh el Yod, el extremo de la letra Yod, el Keter, la corona. Por eso no debemos olvidarnos. Solamente la paciencia de unirnos, de averiguar las cosas opuestas que nosotros no deseamos conectarnos, ¿cierto? Y que nosotros nos encontramos opuestos unos a otros, ¿cierto? Y nosotros nos odiamos unos a otros, indiferentes unos a otros. En resumen, en distintas formas del deseo de recibir. Y a pesar de eso, nosotros debemos comprender que esto tiene lugar y es correcto, ¿cierto? Nosotros no borramos todas esas formas opuestas que tenemos, sino que, junto con eso, con paciencia, nosotros no abandonamos, sino que intentamos componer la conexión sin tener una acusación con respecto a ese odio mutuo que tenemos, porque esto lo recibimos solamente del Creador. Y hasta que esta medida de sudor, esfuerzo, es decir, no se complete, que nosotros deseamos unirnos por encima de lo que Él nos trae, alejamiento entre nosotros, Él no se descubrirá. Preguntas. Soy Gregory de Holanda. Quisiera preguntar
Quisiera preguntar, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué proporciones se encuentran en el avance entre el amor y el odio? Tal vez como ejemplo, menos amor que odio, o por igual, ¿hay alguna relación acá? Welche Unterschiede in Proportion zwischen Liebe und Hass? ¿Qué relación debe haber entre el amor y el odio en nuestro camino, en la revelación de nuestras relaciones, es decir, entre los compañeros? También en la revelación entre nosotros y el Creador, responde Rav, o agrega Rav. Deben ser por igual. No, la transgresión apaga el precepto ni lo opuesto. Yo no simplemente dije esto también con respecto al Creador. Con respecto al Creador, generalmente nosotros tememos. No, ¿cómo puede ser? ¿Odio con respecto al Creador? No, ¿cómo puede ser? Está escrito, llamarás a tu Creador. ¿Cómo puede ser que uno pueda amarlo sin que no lo odie? De acuerdo a la misma regla, que no hay algo que se descubra sino de lo opuesto a él. Entonces pregúntate a ti mismo, si tienes amor a tus hermanos, amigos o al Creador, de acuerdo a ver si tienes odio. Y entonces, dentro de eso verás. Pero también con respecto al Creador, el amor puede descubrirse solamente dentro del odio. A eso aún debemos llegar. Nosotros hablamos de la sabiduría de la verdad. El principal es no temer. Y quien está dispuesto a descubrir el odio como amor y el amor como odio, porque todo proviene de la fuerza superior y en él se unen también en nuestro deseo de recibir y también el deseo de otorgar en línea media. Entonces, una persona así no temerá y para él será la verdad, la línea media. Eso es lo importante. Y sobre las relaciones nuestras con nuestros compañeros, solamente descubrimos, vamos descubriendo estas cualidades opuestas en contraste, odio y amor. Imagínate tú si tuvieras que descubrirlas con respecto al Creador. ¿Alguna vez pensarías que lo odias? ¿Hubieras pensado que lo odias, que lo rechazas? ¿Que te enojas con él tanto? No. Y con respecto a los compañeros, sí. ¿Tú entiendes por qué el Creador se oculta y te descubrió a los amigos en vez de su lugar? Porque con respecto a los amigos tú puedes libremente expresar todas las formas de relaciones con él. Y tú te olvidas y no sabes que es también con respecto al Creador. Es lo mismo. Es lo mismo. Uno por uno. Incluso no a los compañeros, sino que en absoluto con respecto a todo el mundo. Con respecto a las buenas personas, a las personas malas, con tus enemigos, con tus amados, no importa quién. Si tú descubres distinción de trato en ellos, esa misma distinción será con respecto al Creador. Si la persona averigua estos puntos, siente de una manera muy clara qué es lo que tiene que corregir.
¿Está bien? Tal vez es posible agregar a mi pregunta anterior, ¿cómo superar ese odio? Porque una persona no puede superar eso. Hass überwinden, denn ein einzelner Mensch kann den Hass nicht überwinden. צריך להביא את החיסרון הזה ¿Hay que לקבוצה. traer esta carencia al grupo para superar este odio? ¿En el grupo? Zusammen in der Gruppe zu überwinden. Cierto, dice Rav. Nosotros aprendemos esto todos los días en nuestras lecciones. Cómo nosotros superamos y balanceamos, equilibramos todas estas cualidades opuestas en nosotros. Sí. ¿Más? Здравствуйте, Рав. Томас из הלו, הרב שמי דומאס Shalom Rav, soy Tomás. יש לי כזאת שאלה. Tengo una pregunta, ¿sí? No entendí de qué lugar es el amigo. Ненависть раскрывать. שנאה El odio Понимаем, что нет никого, кроме него. מתגלה. se descubre y entendemos que no hay nadie más aparte de él. Y ahora, היציאה מתוך זה, la salida de esto, la solución de esto depende solamente de mí, זה הדדי. o que es algo mutuo, que pertenece todo al grupo, o cómo el grupo comprende מבינה את כל המצב הזה, toda esta situación, שהבורא נותן, que el Creador nos da esta situación ואנחנו צריכים לפתור. y nosotros debemos solucionar esto juntos, o que depende solamente de mí. Es una pregunta compuesta, responde Rav. Hay cosas que sobre ellas deseo que ustedes averigüen solos. Y hay cosas que deseable sería que yo comparta con el grupo. Por eso no puedo decir exactamente qué es lo que sucede. Depende de muchos datos que se encuentran en el grupo. Generalmente dentro del grupo se siente cuando sí se puede hablar de eso y cuando no. Pedir consejo es posible siempre. Y también elevar estas cosas puede ser también que sea posible la clase matinal o de alguna otra manera, que todos nos encontramos juntos. Pero no hay para esto una respuesta precisa. Нет, ну мы все понимаем, что כן, אבל אנחנו כולנו Sí, מבינים. pero todos nosotros entendemos que hay grupo. הבעיה היא El problema es en la relación entre nosotros y el odio se abre entre los compañeros. и как мы вместе тут. ואיך אנחנו Y צריכים לעבוד ביחד על זה. cómo deberíamos trabajar esto juntos. Rav, puede ser que tú solo puedas superar eso y corregir, equilibrar tu odio de una manera que sí sea posible. Puede ser que tú seas incapaz. Si eres incapaz, por seguro que tú te diriges al grupo. Y así esto va. E incluso el grupo puede ser que no. Entonces ustedes se dirigirán por encima del grupo ya, hacia el coordinador de ustedes, o como se ha llamado, en el país de ustedes, o en nosotros, en Bnei Baruch. Pero no dejar eso, no dejar estas cosas de tal manera que yo conozco y sé hasta cuánto yo sé, no sé todo, pero yo conozco distintas relaciones en las cuales se encuentran los distintos grupos entre los compañeros y esto se queda así. Nadie quiere preocuparse de eso. Y eso va en contra de todas las reglas que nos escribe el Rabash y el Baal HaSulam.
Porque con esto ustedes no avanzan. Entonces, ¿para qué dejarlo así? Sí, precisamente. Si a propósito estas riñas, fricciones que el Creador les descubre entre ustedes es para que ustedes por encima de ellas vayan y los superen, y deben fijarse precisamente en el grupo, precisamente entre los compañeros que quieren avanzar hacia el propósito de la creación, la revelación del Creador. Ustedes lo abandonan eso y dejan, al parecer, no, nosotros no tocamos eso. No del Creador recibimos. Estas son las relaciones como en dos personas de la calle, por eso que podemos dejarlas así, tal cual como están. No, eso, ¿a qué se parece eso? Ustedes exterminaron toda la posibilidad de avanzar con eso. Una pena por ustedes, una pena por el estudio, una pena por todo. No dejar nada abierto. Y sin ustedes, los compañeros deberían obligarlos a ustedes que se encuentren en una riña, que solucionen esa riña. Y no así más o menos como si quisieran pintarlo o ocultarlo y dejarlo tal cual, sino que la verdad en la profundidad del corazón. De otra manera, todo el grupo va a sufrir. No recibirá nada. Es decir, llegó el tiempo de realmente hacer una operación de raíz. ¿Sí? Hello. Shalom, Shmi Sergei aus Minsk. Shalom, yo soy de Minsk, me llamo Sergei. ¿Cómo recordar este asunto entre el odio y el amor, que no son iguales, o que me encuentro en esta situación o que estoy en la otra? No llego a ese punto medio. ¿Cómo encontrar eso? Ese punto medio para poder seguir desde ahí. Yo no espero que el odio sea como el amor o que el amor sea como el odio. Entonces yo comenzaré a trabajar sobre eso. Sino que de momento que yo distingo, que identifico que hay acá odio, inmediatamente intento cubrirlo con amor. Inmediatamente. Cuando se descubre el odio más grande, distinto en su personalidad, carácter, no importa, de la forma en que se descubra, yo de cualquier modo estoy obligado a cubrirlo de tal manera. Yo, en resumen, tengo que ver sobre todas las apariciones de odio como bien y malas, que inmediatamente debo cubrirlas. Con esto yo hago lugar para el Creador, para que traiga más y más problemas. Y así, de tal manera, yo las voy cubriendo más y más y más, hasta que se llega a una línea media verdadera, que allí yo controlo la izquierda y la derecha por mí mismo. Eso significa que yo soy quien voy más avanzado que el amanecer, es decir, que la izquierda y la derecha están en mi poder. Y yo puedo trabajar con las dos para avanzar. Ya. También bajo los problemas, también en el odio, también en el amor, en los dos. Esperemos que lleguemos a eso. ¿Más? Si no, vamos a seguir. 4. Debe haber una sociedad en la que todos sean una sola fuerza. No se le escucha al amigo, al caballero. Или это как другие причины? Ясен мой вопрос, да? Различие адептов, последователей. La diferencia entre esos que estudian Kabbalah
de acuerdo al desarrollo biológico en ellos. ¿Esto proviene del judaísmo o que hay otros orígenes acá? Rav, primero que nada, uno, no. Dos, yo no mezclo la Kabbalah con ninguna otra ciencia. Se acabó. Si el caballero quiere esa cosa, no es a mí. Yo soy experto en Kabbalah y no en biología, ni en zoología, ni en nada. Adelante. Seguimos. No hay. Entonces seguimos. Debe haber una sociedad en la que todos sean una sola fuerza, que podamos trabajar juntos para anular el deseo de recibir, llamado mal o maldad, porque este impide que alcancemos la meta para la cual fue creado el hombre. Compañeros, si ustedes sostienen el micrófono, por favor, fíjense en mí. ¿Por qué tú confundes a la gente con eso? Que se sienten en el lugar y escuchen. Y cuando yo les digo, que se realice. Otra vez. Citación número 4. Debe haber una sociedad en la que todos sean una sola fuerza, que podamos trabajar juntos. ¿Para qué? Para anular el deseo de recibir, llamado maldad, porque este impide que alcancemos la meta para la cual fue creado el hombre. En resumen, para llegar al propósito nosotros necesitamos una sociedad. Punto. Solamente llamar a la sociedad lo que es la sociedad y no lo que nos imaginamos o lo que nos parece. Por eso la sociedad debe estar compuesta de individuos que todos están de acuerdo, todos se incluyen juntos, todos están bajo una idea que deben llegar a esto, ser una sociedad uniforme, unida. Entonces, primero que nada, debemos observarnos, fijarnos si nosotros estamos dispuestos a esto, si nosotros queremos esto y decidimos que así será. Cada vez que comenzamos a estudiar en las mañanas, entonces de todos estos individuos se transforma esto en una gran fuerza que podamos combatir. ¿Con quién? Consigo mismo. Luchar consigo mismo. Pues cada uno está incluido de todos. Resulta que cada uno se basa en un gran deseo, que cada uno quiere alcanzar la meta, porque está compuesto de todos. Incluso digamos que hay acá personas que sean débiles. Si ellos pueden incluirse con todos, entonces tendrán la fuerza de todos. Y por supuesto que es suficiente para llegar a la revelación del Creador. Es decir, no es el problema descubrir el Creador. El problema es unirse entre nosotros. Es el problema de cada uno de unirse con todos dentro de su corazón. Y para que tengamos una inclusión de todos juntos. Y cada uno deberá anularse con respecto a los demás. Es decir, la conexión puede ser solamente a través de la anulación. Y eso es a través de que cada uno desea ver las virtudes de su amigo y no sus deficiencias. Cuando yo observo a cada uno, yo veo primero que nada esa forma externa que él tiene. Esto quiero anular. Esto no lo veo. Porque cada uno ve de acuerdo a sus
propios deseos o carencias. Después yo veo distintos comportamientos. Cómo se comporta como una persona, tiene distintas formas de comportamiento. También eso lo anulo. Eso no lo veo. Es decir, no caracteres ni exterioridad de su rostro o apariencia, ni comportamiento como persona. En nada me fijo, no veo en él, fuera de una sola cosa, su inclinación al Creador. En eso es mi compañero, lo demás no lo tomo en cuenta. El Creador me confunde para que yo vea algo opuesto al punto en el corazón. Entonces yo observo solamente el punto del corazón. Y todas esas cosas negativas no. Y yo incremento el punto del corazón y me digo a mí mismo, pero es que él desea al Creador, él desea conexión. A pesar de que él tiene su carácter y esa cara que me parece mal y su comportamiento también es así. No importa. El punto del corazón que él tiene, esto es lo que yo aprecio, esto es lo que yo siento. A eso me jalo yo. A eso yo me llevo. Eso significa que él ve las virtudes de su amigo y no sus faltas, porque tiene una sola virtud su amigo, que él quiere llegar a la adhesión al Creador. Y eso es suficiente para mí, para que yo pueda estar conectado a él. Preguntas. ¿Se puede hacer preguntas sobre el grupo europeo? Yo no reconozco que existe tal cosa, pero puedes preguntar. Tal vez voy a hablar en inglés. Siento que usted habla a nosotros, sobre nosotros, hacia. También siento que usted habla en una forma más avanzada. Nos habla en una forma más avanzada. Rav, ¿qué quiere decir más avanzada? Siento que usted está hablando hacia los grupos europeos, pero estos tienen que tomar pasos y escuchar lo que usted está hablando. Rav, yo me dirijo a los grupos europeos, que digamos que son grupos. Cuando yo veo estas caras ya muchos años, ellos se denominan mis alumnos. Ellos se refieren a sí mismos como mis alumnos y por eso yo me dirijo a ellos. Y también el estado, la situación que está pasando ahora, se está avecinando en Europa, también indica que ellos tienen que ser serios. Por eso yo me dirijo de tal manera a ellos. Creo que mi pregunta es si ¿acaso usted siente que hay alguna decisión común que tenemos que tomar, decidir algo juntos? Lo que Max empezó a preguntar antes, porque tenemos amigos muy fuertes, pero se siente que se siente que somos como
que hay una sensación que hacemos un ataque sobre un órgano y que estamos trabajando en nuestros lugares separados y no hay una decisión conjunta, no hay un movimiento común para seguir avanzando como un grupo europeo uniforme, íntegro. Aunque hay fuerzas para eso. Pero que, entonces, ¿cuál es la pregunta? No escucho. No escuché una pregunta. ¿Qué podemos hacer juntos? Rav, si están juntos, tiene que darles claro lo que tienen que hacer. Y si no están juntos, entonces también está claro lo que hay que hacer, estar juntos. Yo veo, de acuerdo a tu cara, que tú esperas de mí que yo te dé una especie de, como una solución rápida, instantánea. No existe tal cosa. Ustedes van a tener que conectarse. Y en cuanto a la conexión va de acuerdo a todas las reglas que estamos estudiando ahora. Y izquierda, y derecha, y odio, y amor, y tonterías, y sabiduría. Todo tiene que estar balanceado, equilibrado. Eso es todo. Hay que aprender cómo se hace. Y ustedes... Yo no sé. Si ustedes de verdad están todos los días en las clases, todas las mañanas, ustedes ya deberían ser o diferentes o escuchar. No se escuchó lo que dijo. O ser diferentes o tendrían que escuchar ya. Yo no tengo lo que agregar, sigue Rav. Gracias por la pregunta y yo entiendo que tú lo preguntas por dolor. Y yo también contesto por dolor, pero ¿qué puedo contestarte? Ustedes tienen que empezar a hacer los deberes de casa. Y yo entiendo que ustedes tienen que, por lo menos antes de la clase, durante de la clase, después de la clase, tienen que estar juntos en algún momento, en intención, en una cierta conexión, en algún hecho, en acciones. Para eso no se necesitan encontrar físicamente, simplemente desarrollar un deseo. Deseo no tiene límites. Hola. Seguimos. Hola, Rav. Yo entendí que el amor cubre todo. Rav, el amor cubre el odio. Y entonces existe. Tiene existencia. Si el odio desaparece, el amor también desaparece. ¿Sí? Mi pregunta es entonces, si amigos en el grupo, si tienen todavía alguna conexión a diferentes creencias de antes de la Kabbalah, ¿cómo yo tengo que trabajar con eso? ¿Tengo que cubrirlo con amor? Rav, ¿qué creencias y qué tiene que ver con la Kabbalah? La Kabbalah no es fe, no es creencia. La Kabbalah es una ciencia de cómo trabajamos con nuestro deseo de recibir, cómo nos elevamos por encima de él hacia la conexión. ¿Qué creencias tienen? No entiendo a qué te refieres con creencias. No hay aquí lo que creer. Trabajamos con datos claros. ¿Cuánto odio? ¿Cuánta conexión? ¿Cuánto tenemos? Con eso trabajamos. ¿O que están confundiendo con la sabiduría de la Kabbalah y la religión, tal vez? Por ejemplo,
Hay aquellos que llegan del budismo, o si hablo de anularme en la Kabbalah, suena como el budismo. Rav, sí, el budismo anula el ego de la persona, pero la Kabbalah no anula el ego, mantiene el ego. La Kabbalah, el enfoque es incorrecto. Ahora puedes ver todas las creencias del lejano oriente están diseñadas a anular el ego, todas. Y en general todas las religiones. También el judaísmo, y el cristianismo y el islam. Todas las religiones quieren anular al ego, hacer la persona más tranquila y más, ¿cómo se dice?, educada, que haga caso. La sabiduría de la Kabbalah no. Dice, cuanto más odio tengamos, mayor amor tendremos, aún más amor vamos a tener. Como está escrito, el amor cubrirá todas las transgresiones. El Creador creó un deseo de recibir, ego. Y si tú eres un hombre fuerte y estás dispuesto a cubrir el ego con el trato de conexión con los demás, a los demás, entonces tu ego sigue creciendo más y más y más odio, para que lo puedas cubrir con más y más y más conexión y amor. No tienes un tal método en ningún otro lugar. Sí, eso yo lo sé, esa era mi pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando un amigo todo el tiempo le trae al grupo, todo el tiempo lo ve desde el punto de vista de otra creencia? Rav, que se vaya allá, ¿para qué él vino con nosotros? Nosotros tuvimos hace unas semanas, se reveló uno que llegaba de Jerusalén, a propósito religioso, ultraortodoxo, no ultraortodoxo, que se reveló que él está en un otro método. Él empezó a ir allá. Entonces le dije a nuestros directores, hagan que no venga más. Eso tampoco es bueno para él, porque eso lo va a confundir aún más. Así él va a salir de acá y va a estar en el lugar que él eligió. Eso es todo. A mí no me importa que la gente vaya a diferentes métodos. Yo creo que estar en un método es bueno, porque entonces se lo esclarece y ya está, o sí o no. Pero estar en una ensalada, eso no trae resultados. Así hay alguna probabilidad o algún chance que él llegue a algo. Pero gente que no puede estar con ustedes y confunden la sabiduría de la Kabbalah con otros métodos, mándenlos, que se vayan a esos lugares. Eso los va a arruinar a ustedes y no va a traer nada bueno al grupo. Yo entiendo que ustedes que haya más amigos en el grupo, pero créeme, mejor que haya menos con intención. Ese es un verso. Yo estoy dispuesto a liberarme de todos los amigos y que me queden solo unos pocos, una minoría, verdaderos. Que no les interesa nada más que construir la forma de otorgamiento por encima de sus egos y nada más. ¿Quién más? ¿O vamos a seguir? Rav, quisiera hacer una pregunta. Volviendo a nuestro tema, usted dijo que hay odio entre los amigos, y después usted dijo que hay un odio que trae separación. ¿Qué es eso exactamente? Perdón. Odio a la separación, odio que se odia la separación.
se corrigió. Rab, el problema es que a veces hay como rechazo entre los amigos. No es odio, es como apatía, como indiferencia, falta de deseo de conectarse. Y entonces ellos se permanecen así apáticos uno al otro, no tocan uno al otro, aunque están en el grupo, aunque estén en un mismo grupo. Y por eso el grupo sufre como resultado de eso. Eso es lo peor que hay. La apatía, la indiferencia arruina todo porque yo soy indiferente con mi trato a él y él indiferente con su trato a mí. Yo siento indiferente a la corrección de las relaciones. Eso no es bueno, eso jamás nos traerá a la corrección. Por eso contra eso hay que luchar. Eso es todo. Ahora, pero si hay odio, tenemos que trabajar por encima del odio. Es muy, muy simple. Entonces ya tenemos un tema para trabajar, algo para trabajar. Rab, yo quería decir en ruso, otra vez, yo creo que no tradujeron bien mi pregunta. Gracias a los traductores que están todo el tiempo traduciendo, pero usted mencionó, habló sobre el odio que hay entre los amigos que trabajan juntos. Pero al principio de la clase usted mencionó que hay un odio hacia la separación, odio a la separación, no odio a la separación, odio por encima de la separación. Ahora, están hablando ruso y no están traduciendo. Parece que hubo un malentendido con la pregunta, entonces le está hablando al Rab en ruso, explicando. Pero no se están traduciendo a hebreo. Ненависть к разделению между товарищами. Такая ненависть, форма такая. Вы об этом упомянули. Что это такое? Я могу в переводе поймать. Рав, yo voy a traducir. Rav está traduciendo. Nosotros llegamos a determinar el estado, a definir el estado, que el estado es insoportable, que uno odia al otro o algo así está pasando. Como resultado de la revelación del odio entre nosotros, nosotros tenemos que descubrir odio hacia el odio entre nosotros. Odiar el odio entre nosotros, porque el odio en sí no es malo. Pero eso que yo acepto permanecer con el odio, eso es lo malo. El odio en sí, bueno, no importa, lo cubro con amor. Yo no lo borro. Pero si yo acepto quedar en el odio, ese es el problema. Y a esa actitud hacia el odio, eso eso tenemos que odiar. Nuestra aceptación del odio tenemos que odiar. El odio tiene que venir en paralelo al amor. Seguimos. Entonces vamos a seguir. 5. ¿Cómo se puede valorar al amigo como más grande o como superior a él cuando él ve que él tiene virtudes superiores a las de su amigo, pero para llegar a la meta de la creación, él tiene que valorar a su amigo como grande, como superior, y eso llega
cuando él ve las virtudes de su amigo por encima de la razón, que si él lo eligió como compañero, él tiene que ver por encima de la razón. Es decir, que si yo elijo esas personas con las que yo quiero ir caminando, avanzando, yo tengo que tratar todo el tiempo de verlos como grandes. 2. Él ve las virtudes de su amigo dentro de la razón, que si él decide tomarlo como compañero y trabaja para amarlo con amor, se ven solamente cosas buenas. ¿Qué tenemos que entender de todo esto? ¿Qué aplica a nosotros? Si yo elegí estos compañeros con los que yo llego a una vasija, a la revelación del Creador, quiere decir que ellos son partes de mi alma. Yo empiezo a verlos como buenos. Y entonces el Creador nos quiere ayudar a avanzar. Y cada vez mete odio entre nosotros para que podamos avanzar más y cubrir ese odio con amor. Porque ellos son partes de mi alma. Y otra vez el Creador revela el odio entre nosotros y otra vez lo cubrimos con amor hasta que descubrimos de esta forma todas las escaleras. Esa es la solución. Pero solo hay que mantener esas reglas, observarlas y apoyar uno al otro hacia el avance. Estos son consejos prácticos. Que yo les estoy entregando esto a vuestras manos. Si ustedes pueden realizar eso, ustedes pueden volar, avanzar, progresar hacia la espiritualidad y no va a molestar a nada en lo que tienen en la vida. Solamente si van a definir de acuerdo a esas reglas la actitud en el grupo, ya es suficiente. Quédense en sus trabajos, en conexión, en las familias, todo lo que quieran. No va a molestar a nada que tienen ahora en la vida. Tomen estas reglas, solo establezcanlas en la decena. Y eso es todo. Hay que recordar. 6. Hay que recordar que la sociedad fue fundada sobre el amor al prójimo, que cada uno asuma el amor al prójimo y el odio propio. Y cuando él ve que su amigo se esfuerza a anularse a sí mismo y amar al prójimo, eso causa que cada uno se integre de la intención de su compañero. Es decir, si yo veo beneficio, cosas buenas en él y no veo cosas malas en él, yo me incluyo de las cosas buenas de él y las anexo, me las adjunto y así yo las adquiero. Por eso, si la sociedad está fundada en 10 amigos, entonces cada uno va a estar incluido de 10 fuerzas. Así yo adquiero las fuerzas adicionales. Fuerzas de anulación propia, del odio a nosotros y del amor al prójimo. Es otra vez la misma regla. No olvidar que en nuestra sociedad la regla es amor de los amigos, amor a los amigos. Eso es todo. El que entra tiene que comportarse de esa manera. Simplemente me duele que ustedes tienen
en vuestra frente a ustedes una oportunidad tan bonita, tan buena, y ustedes la menosprecian, la descuidan, la ignoran. Preguntas. Bueno, toma micrófono. Usted dice, Rav, que para mi avance yo necesito el grupo europeo y a ese grupo los tengo que amarlo, pero si no existe, ¿cómo puedo amar ese grupo? Rav, ¿cuántos amigos tienes? Pregunta Rav. Muchos, dice. Mi decena. Rav, entonces, ¿por qué dices que no tienes? Yo no digo que no tengo amigos, digo que estoy hablando de un grupo europeo. Usted habló de un grupo europeo. Rav, yo no hablo de un grupo europeo, yo hablo de algunos amigos que cada uno tiene. De unos cuantos amigos que cada uno tiene, que primeramente con ellos él define que ellos son grupo. ¿Cómo tú puedes saltar ya de un grupo europeo cuando todavía no tienes ningún grupo, cuando todavía no tienes ni un grupo que existe como grupo? Pero también la persona, pero tenemos que planear para el futuro. Rav, no tienes con quién planear. Ni siquiera contigo puedes planear nada. ¿Qué saltas? No entiendo esa frivolidad. No, vamos a planificar cómo vamos a estar ahí dentro de 10 años. Tú no sabes lo que está por pasar mañana. No tienes los sentidos siquiera para el mañana. Primero tienes que saber cómo conectarte con unos cuantos amigos y después de ahí ya vas a tener algunos sentimientos, sensaciones en mente y corazón para conectarte con un grupo más grande y después grupos entre ellos. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se puede? ¿Dónde está el grupo europeo? ¿Qué europeo? ¿No tienes Europa? Hoy ya no hay, ya no existe. Y no hay un grupo europeo. Hay aquí la Jalifat, eso de los islamistas, no sé cómo se dice en español, la Califat. Pero tenemos el deseo para eso, tenemos el deseo de conectar. Rav, ¿tienen deseo de conectar? Muy bien, si tienen deseo de conectar, conéctense, trabajen sobre eso. Bueno, pero el primer paso, ¿cuál es el primer paso? De verdad, ¿cuál es el primer paso? Dice Rav. ¿Escuchan la pregunta? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que realizar? Por favor. Taller. Sí, el primer paso la decena que empiece a trabajar, amigos que empiecen a ver las clases matinales, que paguen el diezmo maaser, que eso ocurra en todos los países, tales decenas. Pero primero hay que crear
decenas en los países, dentro de los países después a nivel europeo. Alex dice que tenemos esas decenas. Si yo voy a trabajo sobre las condiciones de lo que Rabash nos dejó, hay problemas. Hay dificultades, pero para eso se nos dio, para que trabajemos con eso. Ese va a ser el primer paso. Las decenas que existen, fortalecerlas para que puedan hacer el trabajo, para que nosotros podamos hacer el trabajo en esas decenas. Ese trabajo en la decena, yo tengo que realizar las reglas de Rabash, aceptarlas y aplicarlas fase por fase. Y hasta entonces. Y entonces vamos a recibir vamos a tener una decena que existe y vive para poder tener las vasijas para el trabajo espiritual. Sí, necesitamos preocuparnos de tener la base para eso, para recibir la luz. Y eso funciona solamente cuando hay una vasija, y entonces vamos a poder seguir las instrucciones, escuchar las lecciones, leer los libros. Pero para eso necesitamos un fundamento, una base fuerte que tenemos que cambiar. Como se ha dicho, si me dejas por un día, te dejo 2 días. Que por lo menos 2 amigos se encuentran en la clase matutina, incluso 2. Ahí empieza a existir. Es como un encuentro. Sí, es cierto, el primer paso, antes que atraemos la luz que reforma, tenemos que seguir las instrucciones de los cabalistas, del Rav, y hasta que yo empiezo a traer la luz que reforma, todo el proceso, sí, el primer paso, antes de llegar al grupo europeo, tenemos que conectarnos dentro del país. Ese es un gran trabajo porque los grupos están dispersos y no hay conexión entre ellos. Entonces se puede trabajar y llegar a un grupo europeo. Obvio que la clase matinal es algo básico, pero no todos miran la clase matinal. Eso es básico e imprescindible. Rav dijo que necesitamos apoyo de Rav y de Petah Tikva, porque los amigos de Petah Tikva ya tienen mucha experiencia en crear grupos. Tienen sistemas que ya funcionan, trabajan, hay diseminación. Esa experiencia la necesitamos y hubiéramos podido utilizar esa experiencia de ellos. Se encuentran con Rav, tal vez una vez por mes hubiéramos podido encontrarnos con él, nos hubiera ayudado en forma práctica en ese proceso para crear la base que también apoye y le importa que le sea importante en nuestros encuentros, porque sin el Rav hay una sensación que sin el Rav no vamos a poder hacerlo. Próximo amigo, sí, estoy de acuerdo. Las decenas, a veces se encuentran, hay a veces encuentros entre las decenas y los grupos, pero entonces hacen como si todo funciona, todo lindo, todo bueno. También sí, a veces no funciona en la decena.
Entonces, muy bien, vemos que hay trabajo. Y sí, necesitamos apoyo desde afuera, apoyo de los amigos que tienen experiencia, mucha experiencia. Ja, das ist ja nur die eine Meinung. Also man kommt da nicht voran. No hay traducción. Próximo amigo. De hecho, tenemos este método, el método de la Kabbalah, y tenemos las condiciones, y tenemos que estar a par con estas condiciones. Los talleres, el trabajo en las decenas, tenemos que conectarnos y asegurar que traigamos la luz que reforma, y esa luz puede conectarnos, solo la luz puede conectarnos. Nosotros tenemos que asegurar que tengamos del todo el deseo que esa luz nos conecta, nos pueda conectar. Si no tenemos siquiera el deseo para eso, entonces, como se ha dicho, no tenemos trabajo. Ese deseo de los amigos, atraer la luz que reforma, y la luz va a hacer todo. Solo tenemos que atraer esa luz. Es ist auch ein erster, immer wieder auf jeder neuen Stufe ein erster Schritt. En cada nuevo grado hay que hacer el primer paso, y alguien tiene que tomar una posición. Und darum muss meine Initiative immer sein, mich an die Gruppe zu binden, in welcher Form es auch immer geht. In kleiner Form, in großer Form, aber No están traduciendo. Vamos a tratar de sentirlo. Hay que tomar una posición, y esa posición es muy importante. Hacer el primer paso. Es importante, esa importancia que hablaste ahora. Es un tema en sí. ¿Qué es lo que me es importante? Yo creo que ese tema, cada uno tiene que pensar sobre ese tema, si es importante para mí. 2 veces ir a la clase matinal o todos los días ir a la clase, ¿qué es lo que es importante para mí? Hay que ocuparnos de eso. Y no hay necesidad, al fin y al cabo cada uno tiene que decidir por sí mismo, y solamente de ahí podemos crear un grupo. Yo creo que hay muchos amigos que para ellos es muy importante conectar a Europa, y ahora llegamos a la conclusión que no es tan fácil, que no podemos hacer en contra de eso nada con nuestras fuerzas, y que no tenemos esas fuerzas de conexión. Y yo creo que el primer paso es dirigirnos al Creador, el rezo al Creador, para que el Creador les dé las fuerzas a los amigos para que se conecten. Próximo amigo. Es un gran problema que no tenemos el deseo verdadero para ello, porque cuando hay un deseo verdadero yo estoy dispuesto a conectarme. El problema aquí es que grupos uniformes se conectan entre sí, pero entre los grupos se conectan entre sí, pero entre las decenas, sí, el trabajo en la decena funciona. Tiene que haber conexión entre las decenas, y después entre los grupos, y después a Europa unida. Pero de todas maneras tenemos que elevar la importancia de Europa unida. Pero en todo ese proceso, como dijeron los amigos, necesitamos ayuda de Petah Tikva y de los amigos de Rusia, porque ellos ya tienen mucha experiencia en todo ese proceso, pasaron mucho, tienen grupos fuertes, tienen decenas, sistemas y decenas que trabajan, tienen academias, cosas que ellos hicieron juntos, establecieron juntos, y nosotros no tenemos que olvidarnos
de la difusión. El trabajo en decena es importante, pero no olvidarnos de la diseminación. Tenemos trabajo interno en las decenas, pero también tenemos que apoyar los proyectos de diseminación en Europa. Próximo, amigos, sí, yo apoyo lo que dijeron los amigos. Ya hubo tal cosa, tal experiencia, prueba de conectarnos con Colón. Trabajó muy bien, pero después marchitó, no sé por qué. Tal vez hubo resistencias o proyectos comunes con Colón. Tal vez porque habían diferentes opiniones, pero no materializó. Y esas cosas pasan. Ese es el proceso del trabajo y para eso hay también métodos de trabajo, pero si no sabemos cómo seguir avanzando, tenemos que encontrarnos con el Rabbi, preguntarle, hacer un pequeño encuentro y decirle, bueno, hemos llegado a un punto y no podemos seguir avanzando. Tal vez no a Rab directamente, tal vez a grupos con mucha experiencia y preguntarles a ellos cómo ellos trabajan con estos estados, en esos estados. Entonces creo que en otros países también es parecido, el proceso es parecido, el estado es parecido. Sí, estas resistencias llegan para que podamos superarlas, para que podamos hacer nuestro trabajo. Y si trabajamos entre los grupos o tratamos de trabajar entre los grupos, también tenemos que hacer la corrección entre nosotros, atraer la luz que reforma. Sí, los amigos dijeron ahora que vienen las molestias porque es difícil trabajar con eso, porque estamos en el país del faraón, tenemos todo y nos quedamos así apáticos. Eso es lo que pasa con nuestra sociedad, es un gran problema, pero creo que simplemente tenemos que construir una base uniforme, el trabajo en decena, es decir, la decena tiene que definir qué es decena para ella, qué significa el trabajo en la decena, cuáles son las condiciones que cada uno puede superar y apoyar. Y los grupos no tienen que trabajar sobre una conexión, sino lo que hacemos en la diseminación, como vemos Europa. Nosotros todavía no hemos avanzado lo suficientemente porque nuestra base no está. No tenemos una agenda, no tenemos un proceso para poder empezar a trabajar juntos y encontrar entre nosotros para que los amigos apoyen eso, que los amigos empiecen a trabajar en eso. No hay para que la Aravut pueda empezar en esa sensación. Yo sostengo al amigo, yo apoyo al amigo, yo veo al amigo como grande, que él aspira al Creador, y esa es la base, de eso hay que empezar, es como en el jardín infantil, porque esa base no existe, por eso nada funciona en Europa ahora todavía. Próximo amigo, sí, es un proceso, un estado muy difícil. Pero ¿qué se puede hacer en ese estado si no hay otra opción? Trabajar con las vasijas que tenemos, trabajar donde podemos, y el Creador ya sabe cuál es el próximo, cuál es la próxima fase. Y si nosotros no sabemos cómo seguir avanzando, simplemente clamar, gritarle al Creador, y seguramente
vamos a recibir ayuda en ese estado difícil. Próximo amigo, lo que dijo Alex, trabajamos con así guantes de seda. O sea, demasiado gentiles. No vamos a poder crear ninguna base así, porque no tenemos ningún grupo que trabaja. Y si vemos que tenemos problemas, podemos dirigirnos al Rab o a grupos con experiencia y empezar a crear grupos que trabajan, no importa, Düsseldorf, Nuremberg, no importa dónde. Y los amigos con experiencia nos van a poder dirigirnos, darnos una dirección. Primero tenemos que encontrar la forma de crear grupos. Unter sich einen festen Zehner. Oder N2 findet unter sich einen festen Zehner. Weil solange wir keinen festen Zehner haben, porque no hay decenas fijas. Creo que, próximo amigo, pienso como dijo el amigo, el trabajo en decena es la llave para Europa, y solamente decenas que trabajan y no amigos y solo amigos que se pueden comprometer a ayudar y estar ahí para los amigos. Solamente desde ese punto de vista, de ahí puede crearse una nueva Europa, un nuevo Europa. Como dijo Rab en la lección, tenemos que, tal vez necesitamos ese odio hacia la separación. Ya teóricamente sabemos todo, pero en la práctica no la tenemos, nunca la usamos. Hay que empezar a aplicar lo que estudiamos y trabajar sobre la conexión. A veces yo me pregunto si nuestro objetivo es conectar a Europa, entonces ¿por qué no trabajamos sobre la conexión con el clima mundial? Y a través de esa conexión también se va a poder crear Europa y vamos a poder atraer la luz que reforma, que corrija también la conexión europea. Y así esa idea, que yo siento ahora esa idea, que necesitamos Europa, pero no entendemos qué es Europa. Yo no sé qué es Europa. Yo sé que hay un continente, Europa, pero ¿qué es Europa unido? No sé, ¿qué es una junta de países y ciudades que tratamos de conectar? Uno dice que decimos que tal vez tenemos que trabajar en forma internacional, uniforme, pero ahora no sé siquiera en qué dirección ir. Ahora entendí que Rab dijo que ni siquiera tenemos que pensar sobre Europa, tenemos que pensar si del todo, si no tenemos experiencia en nuestros grupos dentro de los países, eso ya es algo concreto. Que en este congreso tenemos que sentarnos, por ejemplo, Nuremberg, las 2 decenas de Nuremberg y de Cologne, Düsseldorf, Berlín, simplemente sentarnos juntos. No es tan fácil, pero empezar a hablar. ¿Cómo vemos toda esta situación? ¿Nos sentimos conectados o dónde nos sentimos que no estamos conectados? Y simplemente poner todo así en la mesa, así. Y entonces tal vez vamos a tener preguntas reales que le vamos a poder preguntar a Rab. La situación es tal y tal, no estamos avanzando. ¿Qué podemos hacer? Preguntas prácticas que llegan de la experiencia y que es difícil. Entonces él va a poder ayudarnos por su experiencia. Sí, como dijeron, ese trabajo es un trabajo más allá de
Es por encima de la razón el trabajo. Este trabajo no lo vamos a poder hacer no por encima de la razón. Porque no hay soluciones, no podemos quedarnos dentro de nuestra razón. Tenemos que utilizar el método que tenemos de ir por encima de la razón para crear esa conexión. Y entonces van a venir las respuestas correctas. Las respuestas correctas a las preguntas que tenemos. Próximo amigo. Yo ya no sé lo que decir. Próximo amigo. Yo creo que tenemos un gran potencial. Los amigos tienen hay que ver cómo trabajar sobre las cosas básicas, pero también dar más importancia, cómo conectar a toda Alemania, cómo apoyar uno al otro. Estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, no tengo más lo que agregar. Hay una sensación que no tenemos condiciones, marcos en los cuales vamos a poder crear un grupo como se hizo en Petah Tikva, con el Maaser, con clases matutinas, con las condiciones. Entonces vamos a poder empezar a generar la Aravut, la garantía mutua. Próximo amigo, estoy de acuerdo con lo que dijo Alex. Tenemos ahora tal vez encontrarnos más tarde, toda la vasija, todo el cli alemán, y poner todo así en la mesa y decir qué nos falta, por qué no nos podemos conectar, dónde radica el problema y hablar sobre eso. Yo creo que algo va a salir a la luz. Simplemente nunca habíamos llegado a eso. Si tenemos un congreso espejo, cuando tenemos congreso espejo, cada uno simplemente hace lo suyo, y aquí en el congreso tenemos bastante lugar y tiempo para hablar unos con el otro entre los grupos. Sí, ya lo dijimos varias veces. Pero cada vez llegamos al mismo punto. Y sabemos cómo eso se termina, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que mirar las clases matinales. Conectar entre los amigos que miran las clases a la mañana, empezar a hacer diseminación, trabajar y crear la Aravut. Creo que solamente desde esa base va a ser posible crear un grupo. Necesitamos condiciones precisas, marcos exactos, y si en esos marcos se quedan solamente 5 personas, ellos empiezan a crear de forma real el grupo. Ellos empiezan ese primer paso hacia la garantía mutua. Tiene que haber una conexión fuerte entre ellos para que todos los demás se puedan conectar a ellos. Y si empezamos a ver todo en forma global, entonces perdemos. Simplemente preguntamos cada vez de nuevo qué es conexión, qué es odio, qué es grupo, qué es conexión. Cada vez llegamos a los mismos esclarecimientos en vez de crear un grupo fuerte que pueda atraer a todos. Ustedes hablaron ahora de los marcos de acuerdo a las condiciones de Ravash. Esta es la razón que yo creo que la pregunta que se hizo aquí antes era maravillosa, que le preguntó al Rav, ¿qué pasa si un amigo trae
unas creencias foráneas al grupo. Pero la Rav contestó que tenemos que mandar a esas personas. Pero ¿quién puede decidir en el grupo cómo tirar a la gente cómo sacarlos del grupo? Nosotros en Europa tenemos democracia, que cada uno puede decir sus opiniones y las puede traer aquí, pero nadie puede decidir. ¿Quién dice ahora en el grupo, sí, este pertenece y el otro no pertenece? ¿Quién puede decir? Hay que hablar sobre eso en la decena. Y las decisiones de la decena. Es muy importante, pero hay que hablar sobre eso. Hay muchos que están de acuerdo que si alguien tiene creencias foráneas, hay que decirle que no tiene lo que hacer aquí. Pero hay que llegar a esa decisión primero. Nosotros simplemente no tenemos confianza en sí mismos, en nosotros mismos, porque tenemos miedo que perdemos gente y nos vamos a quedar pocos, solo 4. Próximo amigo, sí, como se ha dicho antes. Rav, queridos amigos, estoy muy contento mirándolos, estoy feliz mirándolos a ustedes. Siento cuánto les falta hablar entre ustedes. Que ustedes disfrutan de estar juntos. Están empezando a recibir algún gusto, un sabor de eso. Y eso es lo que hay que hacer en un congreso. La próxima vez vamos a hacer así. Los traemos a un lugar, cerramos las puertas y los dejamos ahí por 3 días. Y de ahí se va a hacer un grupo. Y así vamos a crear el grupo europeo. Muy lindo. 7. Extracto 7. ¿Cómo se puede juzgar a su amigo a la balanza de mérito? Si la mente le muestra que él de hecho lo odia. Nosotros lo vemos también en la familia, en el grupo. A quien no queremos, no podemos decir sobre él que tiene razón. En cualquier cosa, en todo. Siempre encontramos algún defecto en él. ¿Y qué uno tiene que decirse a sí mismo? Porque él tiene que subyugarse ante su amigo. Hay una regla. Yo me subyugo ante el amigo, no me importa quién y qué. Si yo quiero llegar al Creador, el Creador me muestra una imagen de un amigo así, así, así. Yo primero bajo la cabeza. Sino que, debido a que él quiere llegar a la adhesión con el Creador, que se llama equivalencia de forma, que no pensar sobre su propio beneficio. Por eso él tiene que subyugarse a sí mismo, porque tiene que anularse a sí mismo y toda su vida, porque él quiere estar solamente en beneficio del prójimo. Hasta el amor entre los amigos, hasta el amor al Creador. Desde el amor al prójimo hasta el amor al Creador. Hasta que él dice, para mí no conviene vivir. Y entonces se hace adherido al Creador. Está en adhesión con el Creador. No tenemos remedio sino más que empezar a anularse cada uno ante sus compañeros.
Y cuanto más veamos peores cosas en el amigo, más gano yo al anularme ante él. Eso se llama que todas las transgresiones que yo veo en el amigo, yo cubro con mi amor hacia él. De esta forma vamos a poder crear un grupo en cada lugar, pero solamente bajo la condición que así tratemos uno al otro. Ellos ya no tienen paciencia. Bueno, tóquennos algo emotivo sobre el amor por encima del odio. שהים מלא גלה ברוגת והגלים עולים לשטוף העולם כשמגיעים רואים את כל הים שהים מלא גלה ברוגת והגלים עולים לשטוף העולם כשמגיעים רואים את כל הים מיד נשברים וחוזרים לאחור הם שוקטים נשברים חוזרים לאחור הם שוקטים ואינם יכולים לשתוק
Con resumen del día. Nosotros tenemos que entender que el trato correcto, la actitud correcta entre nosotros puede ser únicamente cuando está compuesta de dos formas opuestas. La transgresión y el precepto, así se llama, averá y mitzvah. La transgresión no apaga la mitzvah y la mitzvah no apaga la transgresión. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber odio y amor en conjunto, rechazo y conexión. El trato correcto tiene que estar compuesto de dos formas opuestas. Y nosotros construimos todo en la línea del medio. Si alguien piensa tomar ejemplos del mundo exterior, no entiende en absoluto de qué habla la sabiduría de la Kabbalah. Y ya tenemos que liberarnos de todas esas cosas, esas ideas que tenemos en la cabeza, esas tonterías, que puede haber amor sin odio, conexión sin rechazo, etc. Eso no existe en la naturaleza. Solamente así temporariamente, tal vez. Cuando se pasa de uno a otro, de amor a odio o de odio a amor. Pero nosotros estamos hablando de un estado permanente de adhesión, de dvekut. Y por eso hablamos de dos estados que ocurren simultáneamente. Y creamos una línea del medio, la línea del medio entre ambos. Y por eso yo tengo la esperanza que hoy recibieron la explicación. Les recomiendo repetir todas las clases que pasamos con ustedes. Tenemos 4 lecciones más. Nos quedan 4 pasaron y 4 quedan. 4 ya hicimos y nos quedan 4 más lecciones. Y ustedes pueden ver cuánto las cosas son complicadas, complejas. Y la mayor equivocación que puede hacer el hombre, cualquier persona, es que se llevan con sí filosofías y psicologías y opiniones e ideas del mundo exterior a la sabiduría de la Kabbalah. Y piensan que pueden pensar de esa forma, como resultado pueden entender de qué habla la sabiduría de la Kabbalah. Esa es una equivocación, ese es un error muy común. Y aquel que no puede superarlo, sus ideas y opiniones anteriores, o se queda sentado ahí, no entiende nada, o pierde el interés y se va, o que después entiende que no hay otro remedio, tiene que limpiar su cabeza y empezar a aceptar o recibir el método con cabeza limpia, sin prejuicios o ideas previas. Hoy ya hemos tocado un poco el tema y yo espero que todavía vamos a ir fortaleciendo eso con el tiempo que nos queda. Y que ustedes de verdad sí sean esa base del grupo europeo unido. Lejaim. Yo después voy. Eso ocurre porque no me miras y miras tu cabeza. Que empezó a... ¿Tú tradujiste correctamente lo que dije? Ahora,
¿Yo voy a autografiar libros ahora o no? Mañana. Yo quiero decir unas palabras sobre los libros. No hay nada más importante que un libro. Yo les recomiendo y se los digo a todos, no leer de la pantalla, sino del libro. Lo que se lee del libro entra más profundamente en la cabeza que lo que se lee de la pantalla. Aunque la pantalla es más cómoda, se puede agrandar, achicar, es dinámica. Yo trabajo mucho con la pantalla, pero cuando yo quiero leer algo para mí, es el libro. Les recomiendo especialmente nuestras fuentes, que ahora también salieron en alemán, los artículos de Rabash, etc. Les conviene, vale la pena. Yo recomiendo de todo corazón. Me va a alegrar mucho que ustedes traigan esos libros y yo se los firme. Y con esto les deseo buen provecho a todos. This is the night when I can weigh myself. I need to hear. I'm searching for the light. I keep on searching, searching for a light, and now you're frozen in this broken piece of life. Would you please, 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 please tell me? Let's do it together. No one ever on their own will break these walls between us. Let's build the emptiness, and we'll never really alone. We are the people, we are the born to love. There's a shining light when we unite in this crazy life. We are the people, we are the born to love. There's a shining light when we unite in this crazy life. And we with you. Here is broken path, land of mystery. I give you all I have, be your shoulder, always around, shoulder to hand, and I will let you down. You please, 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 please tell me. Let's do it together. And when